Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de hacer lectura de nuestra columna de opinión que muy amablemente el Meridiano de Córdoba, el diario de nuestro departamento, nos permite publicar. Y como he señalado en otras ocasiones, un espacio que lo hemos tomado como un ejercicio académico, pedagógico, de difusión alrededor de temas, de problemas, de análisis sobre la situación nacional, internacional, regional, pero también hacer ejercicios académicos sobre temáticas que son necesarias hacer para buscar su actualidad y su vigencia. En esta ocasión voy a hacer un análisis alrededor de lo que es el origen de la desigualdad entre los hombres. Este nombre responde precisamente a un texto de Rousseau que fue escrito en el año 1754 y con el cual también Rousseau, frente a la realeza de ese entonces, lee y da a conocer. Y de este texto quiero tomar algunos elementos que nos permitan hacer una introducción al concepto de desigualdad. ¿Qué entendemos por desigualdad? Y cómo el concepto de desigualdad nos puede permitir entender, digamos, las inequidades y las injusticias sociales que han persistido a lo largo de la historia de la humanidad, pero que hoy esas desigualdades y esas injusticias sociales responden a dinámicas políticas, a modelos económicos que inciden en el destino de quienes habitamos, digamos, estos órdenes sociales. Así que en eso voy a tratar de centrar esta reflexión, que trataremos de ampliarla mucho más en las columnas siguientes, porque es un tema que hay que abordar en términos de su complejidad, porque es un tema amplio, pero que nos permite comprender y entender ciertas realidades sociales. Así que en eso consiste nuestra columna, el origen de la desigualdad entre los hombres. Con el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, escrito por Rousseau y pronunciado el 12 de junio de 1754, me propongo con esta afirmación hacer explícito el mensaje central del mencionado discurso para luego traerlo al presente con el fin de tratar de comprender las razones o explicaciones sobre la desigualdad social. Rousseau construye una hipótesis racional para explicar el origen de la desigualdad entre los hombres. Define que existen dos tipos de desigualdad en la especie humana. Una que llama natural o física porque ha sido instituida por la naturaleza, que consiste en las diferencias de edades, de salud, de las fuerzas del cuerpo y de las cualidades del espíritu. Otra que se puede llamar desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención que ha sido establecida o al menos autorizada con el consentimiento de los hombres. Esta reside en los diferentes privilegios de algunos que disfrutan de los prejuicios de otros, como el querer demostrarse más rico, más respetado, más poderoso, muchas veces hasta hacerse obedecer. Este referente teórico, como punto de partida, como hipótesis racional para comprender el origen de la desigualdad humana, podemos generar múltiples interpretaciones sobre las desigualdades, en especial las desigualdades sociales, que son el resultado de la institucionalización de un determinado orden social que la genera y perpetúa. Podemos entonces decir que dicho orden puede ser modificado. Ejemplo de ello lo encontramos a lo largo de la historia humana, con sistemas sociales como la teocracia, las monarquías, las tiranías, la esclavitud y el feudalismo. En cada uno de estos órdenes sociales existía una narrativa o discurso justificatorio y argumentado, lo cual se legitimaba y validaba socialmente. Estas narrativas de la desigualdad han sido aceptadas socialmente, lo que ha determinado y justificado la existencia de las desigualdades sociales. Quiero hacer un paréntesis aquí en esta primera reflexión para tratar de mostrar que lo que muestra Rousseau aquí, en esta primera parte de su texto, su discurso, cuando define o hace la definición o la clarificación alrededor de lo que son las desigualdades sociales y las desigualdades naturales, lo hace sobre la base de una hipótesis racional. Vale decir, trata de someter a la discusión una interpretación que permita entender por qué existen órdenes sociales desiguales. Y hace una precisión, habla de unas desigualdades naturales que son inherentes a la naturaleza de cada uno de los hombres. Ahora, ¿quién define las desigualdades naturales? En ellas no interviene la acción humana. Desde el punto de vista religioso o metafísico,
Las desigualdades naturales seguramente serán creadas por Dios o por los dioses en los cuales cada quien crea. Pero en cambio, las desigualdades sociales sí las define el hombre en el momento en que constituye, organiza o define un orden social. Es decir, ahí lo institucionaliza, una especie de contrato. Significa entonces que mientras las desigualdades naturales no las podemos modificar, las desigualdades sociales sí las podemos modificar. Y ese es el gran reto, digamos, de cualquier orden social. Y es ahí donde tenemos que hablar de justicia, es ahí donde tenemos que hablar de ideología, ahí donde tiene sentido la política, porque es a partir de ello donde podemos pensar la constitución de un orden social mucho más incluyente y mucho más justo. Entonces, en eso consiste, digamos, esta primera parte de la reflexión planteada por Rousseau, y es, como hipótesis, toda hipótesis tiene que ser validada, toda hipótesis está sometida a la discusión. En consecuencia, pues aquí hay una hipótesis que plantea cuál puede ser el origen para entender tanto las desigualdades naturales como las desigualdades sociales. En este orden, es necesario comprender la evolución histórica para darnos cuenta de que todas las sociedades humanas necesitan dar un sentido a sus desigualdades. De allí que cuando estudiamos cada una de las formas de desigualdad del pasado, podemos concluir que no son tan diferentes o descabelladas comparadas con las del presente. Este ejercicio histórico nos permite poner en perspectiva el sistema de desigualdad social actual. Al mismo tiempo, reflexionar sobre cuáles son las condiciones necesarias para su transformación. De acuerdo con Thomas Piketty, en su libro Capital e Ideología, un referente de economía mundial, el autor plantea que el combate por la desigualdad y la educación es lo que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano, y no la sacralización de la propiedad, la estabilidad y la desigualdad. Esto tiene que ver con la democratización y acceso al conocimiento, que posibilita mayores niveles de igualdad. Mientras más ignorante es una sociedad, más fatalista se vuelve, será más asimétrica y andará siempre a la deriva. En este sentido, para Piketty, la desigualdad no es económica o tecnológica, es ideológica y política. En otras palabras, el mercado, la competencia, los salarios, el capital, la deuda, los trabajadores cualificados, tanto nacionales como extranjeros, los paraísos fiscales y la competitividad no existen como tales. Son construcciones sociales e históricas que dependen completamente del sistema legal, fiscal, educativo y político que decidimos establecer. Por consiguiente, la existencia de la desigualdad depende de la interpretación que cada sociedad hace de la justicia social, que se entiende por una sociedad justa, al igual que las relaciones de poder político e ideológico entre los diferentes grupos de poder y las narrativas ideológicas presentes en el debate intelectual. Son estas las que determinan la historia, pero también nos permiten pensar y construir nuevos órdenes sociales distintos a los actuales. Las utopías y los cambios sociales siempre son posibles. Es decir, quería complementar esta primera parte de la reflexión desde un punto de vista histórico, desde una génesis, de una cronología de cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres, para luego completarla o complementarla con esta segunda parte de Thomas Piketty, digamos que es un clásico para entender el tema de la desigualdad, que es, digamos, la gran lucha de las sociedades presentes, y ese cómo, digamos, el discurso, la narrativa sobre la desigualdad es el gran reto que tenemos. Y el gran reto de la construcción de los órdenes sociales modernos gira alrededor de eso. ¿Cómo hacemos órdenes sociales cada vez más justos, más igualitarios, más incluyentes? Digamos, ese es el reto. Y digamos, hay muchas formas de hacerlo. Pero el más importante de todo es cómo definimos un orden social. Y ese orden social obviamente implica pensamiento, implica una ideología, implica una apuesta política, implica un modelo económico. Digamos, son los grandes retos. Quiero decir con ello que las desigualdades sociales sí pueden ser intervenidas, que las desigualdades sociales sí pueden ser, digamos, asumidas desde el punto de vista de la constitución de un orden social. No podemos partir de que las desigualdades sociales, desde su narrativa, serían un absoluto, digamos, inmodificable, distinto a las desigualdades naturales que sí difícilmente las podríamos modificar en términos de las particularidades de cada ser humano. Entonces, el gran reto hoy del mundo moderno, y digamos que a lo largo de la historia de Occidente, ha sido precisamente eso. Cuando hacía referencia, por ejemplo, a la esclavitud, si algo tenía la esclavitud como sistema, como estructura, es que logró construir una narrativa en la cual todo el mundo entendió la esclavitud y la asimiló. Y la concepción que se tenía del esclavo era totalmente despreciativa, hasta el punto de que no era considerado un ser humano. Pero el conjunto de la sociedad validó eso, porque se pudo constituir una narrativa que logró permear el imaginario colectivo. Igualmente las teocracias, igualmente el feudalismo, todos esos sistemas
se han constituido, se han validado y se han legitimado porque se ha podido construir, digamos, un discurso, una narrativa bien argumentada que ha sido aceptado por el conjunto de la sociedad. Significa entonces que no podemos vivir bajo la idea de que las desigualdades sociales son insuperables. Las desigualdades sociales hay que intervenirles, y entonces eso nos obliga a pensar mejores órdenes sociales. Yo creo que ese es el gran reto que tiene, digamos, las sociedades modernas, el gran reto que tiene la cultura occidental, el gran reto que tiene hoy el mundo es cómo pensamos, digamos, mejores órdenes sociales. El gran reto que tiene Colombia es precisamente eso, es cómo pensamos un mejor orden social. El gran reto que tiene un departamento como Córdoba es precisamente eso. Hemos mencionado en columnas anteriores y en reflexiones anteriores los indicadores de desarrollo humano de este departamento, los niveles de pobreza multidimensional. ¿Qué significa eso en la práctica? Que hay una realidad. ¿Y cómo podemos transformar esa realidad? Pues constituyendo un orden social que permita incidir y transformar esa realidad. Significa que eso sí es posible. Y en eso quiero, digamos, centrar esta reflexión, que como todas las anteriores, pues las dejo abiertas a la discusión, a la interpretación de la ciudadanía, para que a partir de ahí podamos constituir un debate mucho más argumentado. Ahora, esta columna es el inicio de otras columnas que voy a trabajar en esa dirección. Seguiré hablando sobre esa narrativa de la desigualdad y la manera como esa narrativa puede ser transformada en ganas de constituir órdenes sociales más justos. En síntesis, pues esa es la idea de esta columna, tratar de generar o de provocar inquietudes, de provocar reflexiones y de provocar un debate público, con el objetivo de constituir o incidir en una ciudadanía mucho más ilustrada. En eso consiste este espacio que, como también insisto, es la reflexión académica. En eso consiste la dinámica académica, en poder pensar mejores órdenes sociales, en pensar, digamos, que es posible el cambio de las realidades, y en eso estamos comprometidos como institución, y con esta reflexión esa es la idea. Ese es el aporte que pongo a consideración de la ciudadanía.